Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. En Colombia ocurrió la cuarta masacre en lo que va del año 2022, es decir, en los primeros 10 días. Y esto que ya no puede seguir siendo una cifra más diaria y que se llena las estadísticas de muerte, parecería que ni se va a frenar y mucho menos atenuar conforme se acerca la campaña electoral. Iván Duque queda marcado porque en su gobierno se ha desarrollado prácticamente un genocidio sin nombre y ni escrúpulos, como dicen algunas incluso entidades. Además, queda claro que hay organismos internacionales tibios o timoratos a la hora de denunciar este tipo de acontecimientos que en otra nación serían graves y un escándalo mundial. Frente a ello, ¿cómo se perfila la campaña electoral para marzo y mayo? De esto queremos conversar con el catedrático y analista Mauricio Jaramillo, a quien le damos la más cordial bienvenida. Y de entrada te pregunto, Mauricio, parecería que salimos de 2021 pensando que el 2022 sería menos violento y sangriento, pero arrancó el año y fue peor. Un saludo, Orlando, muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, el año que se cierra es un año nefasto para el Estado colombiano, no solamente para el gobierno. Hay que recordar que a mediados del año que se cerró hubo una serie de manifestaciones que desafortunadamente terminaron en el uso excesivo de la fuerza, con personas torturadas, con personas desaparecidas, con personas que murieron por estar simplemente en la calle protestando. Cerramos además el año con una nueva masacre que habla del absoluto abandono por parte de este gobierno de los acuerdos de la Habana y obviamente la obstinación del gobierno por continuar justificando lo injustificable, que es el abandono de compromisos de Estado que se suscribieron en el gobierno pasado respecto de la guerrilla y la desmovilización y que no han sido cumplidos. Colombia entra ahora en una nueva recta para las elecciones primero legislativas y luego presidenciales. Y obviamente lo que hemos visto es que de nuevo la guerra y la paz están en el centro de la campaña electoral, lo cual es lamentable porque, insisto, la paz es un compromiso de Estado y no debería estar negociándose en la agenda electoral. Claro, Mauricio, porque acabas de mencionar algo que me iba a mencionar en otra pregunta ya, pero ya me lo planteaste así. Aquí hay una responsabilidad estatal, no es solamente de Iván Duque, hay entidades que están obligadas a preservar la vida y además sancionar a quienes cometen este tipo de ilícitos. Pero hay un elemento además grave, porque todo este acontecimiento de masacres, de asesinatos, viene acompañado con algo que en el 2021 quedó registrado con el desplazamiento de más de 72,000 personas. Y esto da cuenta de dos factores. Del uno, el control directo del terreno, de la tierra, de la zona agrícola, donde grandes transnacionales y grupos económicos quieren incidir. Y el otro también tiene que ver con el control político sobre esos territorios. ¿Cómo se entiende este fenómeno del desplazamiento que parecía que poco a poco podía desplazarse a otro tipo de conflicto en las zonas campesinas de Colombia? Bueno, hay que recordarle a la gente en América Latina y el Caribe que el conflicto colombiano se originó en la tierra. Aquí las guerrillas, algunas de las que hasta hoy han subsistido, surgieron a mediados de la década de los 60 exigiendo tierra para trabajar. Simplemente eso, no eran guerrillas que reivindicaran un discurso marxista, que quisieran tomarse el poder, eso si se quiere vino después. Entonces, la tierra ha sido un elemento fundamental y por eso el primer punto de los acuerdos de La Habana fue precisamente una redistribución de tierras. Se negoció precisamente que iba a haber una titulación y que se iba a asegurar que muchos de los campesinos que habían salido de sus tierras por efecto del conflicto podían volver a estas. Durante este gobierno, desafortunadamente, muchas de las agencias, por ejemplo, que se crearon en el marco de los acuerdos de La Habana, pues han sido básicamente desfinanciadas. No hay ninguna voluntad política para cumplir con ese proceso de titulación de tierras y además algunos de los vacíos que dejaron las FARC en algunas partes del territorio colombiano han sido cooptados por estas bandas criminales, algunos grupos neoparamilitares. Entonces hay que decir con mucha tristeza que desafortunadamente en Colombia el conflicto del desplazamiento forzado, que era algo que se había aminorado conforme se estaba negociando y se pactó la paz en el 2016, pues es un fenómeno que ha vuelto de nuevo a incrementarse preocupantemente, igual que ha ocurrido con los secuestros, con las masacres, con las desapariciones, y vemos un incremento preocupante de las personas que están llegando a las cabeceras municipales de nuevo expulsadas desde la ruralidad y un Estado pues que no tiene ninguna voluntad política para cumplir con lo que se pactó y que de alguna manera
solucionaba ese flagelo. Claro, Mauricio, porque si nos atenemos a las cifras y otra vez volvemos sobre el tema de las cifras, parecería que ya es recurrente. Se incrementa en 162% los desplazamientos, hay más personas movilizadas, pero el fenómeno social que esto acarrea no está en la estadística precisamente. Acabas de mencionar algo que ya incluso en los años 80 y 90 se vivía en Colombia, es que estos desplazamientos trasladan problemas de orden social a las urbes más cercanas y también a las capitales. Y frente a eso, por supuesto, ya no es solamente responsabilidad del gobierno central, sino que también de los gobiernos locales. ¿Hasta dónde se está atendiendo adecuadamente y hasta dónde esto se convierte también en otro tema y en otro foco político de atención, que es el sinnúmero de personas, hablábamos de 72,000, que se asientan en localidades incluso sin documentos, sin identificación, para vivir prácticamente en una informalidad forzada? Eh, Históricamente, y hay que decirlo también, eso es lamentable, el Estado colombiano ha tenido una postura negacionista. Muchas veces cuando las organizaciones de derechos humanos, en el caso del desplazamiento CODES, que ha sido muy activa, ha insistido en que las cifras son alarmantes, lo que ha hecho el Estado muchas veces es relativizar esas cifras, decir que muchas veces no son desplazados, que las cifras están infladas, no reconocerlas. Colombia llegó a tener a finales de los 90 y comienzos de los 2000 la cifra escandalosa de 8 millones de desplazados. Colombia, después de Sudán en ese momento, se convirtió en el segundo país del mundo con más desplazados. Sudán, que en ese momento estaba en una cruenta guerra civil. Entonces, históricamente la postura del Estado colombiano es negar un poco el fenómeno, como ha ocurrido también cuando de manera sistemática se violan los derechos humanos. Lo que dice el Estado es, no, acá no hay masacres, acá lo que hay son homicidios múltiples. Acá no hay ejecuciones, ha habido si acaso casos aislados. Y apelando a una serie de eufemismos, de distractores, de cifras que ellos no reconocen, pues básicamente lo que hacen es bajarle un poco la marea, bajarle la importancia. No hay la mejor coordinación en este momento por las autoridades locales, tú que me preguntabas por eso. Este es un gobierno que se ha caracterizado por una desconexión total con algunas de las gobernaciones y alcaldías. Muchas de esas gobernaciones han tenido que llamar a gritos a la Defensoría del Pueblo, como ocurrió recientemente en Arauca. Hemos visto un presidente ausente de las regiones, eso ha pasado en el Valle del Cauca, eso ha pasado en el Catatumbo, en Arauca, en los Santanderes. Entonces tenemos un gobierno que no entiende la importancia de estos gobiernos locales y estas gobernaciones y obviamente esto se da desafortunadamente en detrimento de los desplazados. Mauricio, y frente a eso, el día viernes debían acudir a la Comisión de Paz del Senado varias autoridades del gobierno de Iván Duque precisamente para abordar estos temas y en particular lo que ocurre en el campo de la seguridad en la región de Arauca. Las autoridades no fueron y esto también da cuenta de una postura, es decir, si no voy, no rindo cuentas, tampoco puedo pedir que me exijan explicaciones o además obligaciones de orden legal y constitucional. ¿Por qué este comportamiento del gobierno? ¿Hasta dónde esto da cuenta de otra postura y al mismo tiempo va generando lo que ya se conoce en Colombia con mucho más énfasis que otros países, una impunidad incluso institucional? Este es un gobierno que tiene muy poca conciencia y convicción respecto de la rendición de cuentas. Este gobierno se acostumbró, por ejemplo, a que a ciertos ministros, en particular el de Defensa, se les cite constantemente al Congreso a rendir cuentas respecto de situaciones dramáticas sobre la violación a los derechos humanos o el derecho internacional humanitario. Y ya el gobierno se acostumbró a desafiar al Congreso, a desconocer muchas veces el deber legítimo de la oposición de ejercer control político. Y digamos que no es nuevo, en los ya casi 4 años se completa el gobierno de Iván Duque. Hemos visto que hemos tenido por lo menos 3 o 4 intentos de moción de censura frente a distintos ministros. Ninguna de esas mociones ha prosperado en buena medida porque el gobierno ha garantizado algunas de las lealtades en ese Congreso. Muchas veces el Congreso sabotea las mociones de censura, lo que hacen los congresistas es retirarse para que no haya quórum. Es decir, se apela a cualquier instrumento con tal de que no haya control político. Y aquí lo que hemos visto con ministro de Defensa, ministra de Relaciones Exteriores muchas veces, que también tiene mucho que ver en la situación de derechos humanos, es que o no se acude o mandan a un funcionario de menor rango simplemente para no rendir cuentas y para no dar las explicaciones que deben rendir de manera constitucional. Entonces esto lo que refleja es la ausencia de convicción democrática en un gobierno que básicamente no cree
ni en los contrapesos, ni en el proceso natural de rendición de cuentas en el marco de un Estado de Derecho. Claro, y para finalizar esta primera parte, Mauricio, entonces la impunidad está garantizada, porque también es cierto que en el plano legislativo la derecha, el uribismo, tiene su mayoría, tiene sus grupos de apoyo. Entonces, ¿esta impunidad podrá quedarse solamente en Colombia o trascenderá al exterior porque hay demandas internacionales también? Yo creo que no, yo creo que hay razones para pensar, uno, que hay algunos legisladores suficientemente independientes, mencionaría el caso de María José Pizarro, Ujú. Iván Cepeda, o políticos que hoy no están ejerciendo como la misma Clara López, que han sido muy activos en esa denuncia. Está, no hay que olvidarnos, Orlando, de una ciudadanía en Colombia que está cada vez más activa, cada vez más pendiente, digamos que no va a permitir, por ejemplo, que lo que ocurrió a mediados de este año quede impune. Entonces yo pensaría que hay suficientes elementos para pensar que puede haber una presión ciudadana para que no haya impunidad y lo que tú acabas de mencionar. La misma Corte Interamericana de Derechos Humanos ha estado muy pendiente de lo que pasa con Colombia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, algunas agencias de Naciones Unidas como la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en Colombia. Entonces, a pesar de que el panorama es crítico, yo creo que hay razones para pensar con cierto optimismo de que estos excesos sean juzgados en el mediano plazo y no queden en la impunidad. Claro que sí, hagamos la primera pausa, Mauricio, y después te invito para que reflexionemos sobre la perspectiva política y electoral, particularmente acentuada en Colombia, porque hay dos procesos electorales, uno en marzo y el otro en mayo, del cual volveremos a hablar después de la pausa. Vamos. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política y seguimos conversando con Mauricio Jaramillo a propósito de la perspectiva ya político y electoral en Colombia en el año 2022. Mauricio, hay un elemento clave de análisis y enfoque político, es que este año evidentemente será marcado por las elecciones de marzo y también las de mayo, donde efectivamente podría, según lo que dicen algunos analistas, trastocarse esta estructura de hegemonía política del uribismo. ¿Es posible plantearse eso con el añadido que hablábamos al principio, en paz, en una convivencia democrática para poder generar procesos efectivos de participación política de los ciudadanos? Yo pienso que sí, pero hay que aclarar primero que Colombia está viviendo un proceso muy grande de polarización. Como yo mencionaba al principio de la entrevista, lo vimos a mediados del año pasado, el 2021. El gobierno ha sido, digamos, muy audaz, tratando de estigmatizar a muchas de las personas que han salido a la calle a reivindicar derechos. Pues en esa medida uno cree que va a haber una campaña de juego sucio que ya hemos visto con algunas de las posturas de los funcionarios de Iván Duque. Por ejemplo, tenemos un alto comisionado para la paz, en el caso de Juan Camilo Restrepo, que habla todo el tiempo de guerra. Entonces, en ese contexto de guerra, siendo la guerra además muy redituable en términos electorales, apelando al miedo, lo que vamos a tener es una campaña llena de estigmatizaciones, de llamados al miedo, especialmente por parte de la derecha, y muy seguramente utilizando algunos de los recursos públicos en favor del partido de gobierno centro democrático, los partidos de la derecha o de la centro derecha. Y aún con esas adversidades hay que, creo yo, recordar que hay hoy mucha gente que va a votar por primera vez. Hay un progresismo que en Colombia está renaciendo después de una campaña sistemática en contra de la izquierda en la que pues se dio el lamentable genocidio de la Unión Patriótica, un partido de izquierda que fue acabado por las autoridades apelando a los paramilitares. Entonces, muy a pesar de esa polarización, yo creo que hay una ciudadanía que está despertando, que quiere participar, que quiere cambiar las cosas. Para el Congreso es difícil porque las maquinarias de los partidos tradicionales en Colombia históricamente han prevalecido, pero me parece que hay razones para pensar que por primera vez puede haber un Congreso mucho más diverso y lo mismo puede ocurrir con las presidenciales. Todo depende de qué tan unidas lleguen las fuerzas progresistas y de centro a la primera o eventualmente a la segunda vuelta.
Claro, pero aquí también habría que colocar a un actor que no es precisamente parte de la maquinaria política institucional, sino parte de la maquinaria y del aparato mediático que ocurre, que son los medios de comunicación. He visto incluso con cierta vergüenza cómo afrontan ciertos medios de comunicación el debate político y público, por un lado mintiendo, segundo estigmatizando a ciertos líderes sociales, políticos, y tercero, además, acompañando el mismo discurso que acabas de mencionar, Mauricio, que es el de la guerra, es decir, no hay candidato progresista que no sea señalado como parte de la maquinaria de guerra, de terrorismo, de estigmatización general. ¿Hasta dónde entonces estos medios de comunicación podrían consolidarse también como otra fuerza política dentro del escenario de la competencia electoral? Hay que recordar que históricamente los medios han sido muy cercanos al establecimiento. En buena parte de los medios en Colombia, digamos que mintieron o escondieron o no hablaron cuando estaban ocurriendo, por ejemplo, el escandaloso asunto de los falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales que fueron superiores a 6.400 hasta donde se tiene repertoriado. Entonces, obviamente, esperar que los medios de comunicación desempeñen un papel más neutral o más imparcial es muy complicado. La buena noticia es que hoy tenemos las redes sociales, tenemos más medios independientes, tenemos más agencias de noticias que no necesariamente están sometidas al establecimiento y que informan de una manera independiente. Hay que decir que de todas maneras son agencias, son periodistas que están sometidos a la intimidación constante, al ejercicio de la autocensura, porque en Colombia, pues, desafortunadamente, y sobre todo en este gobierno, se revivió el fenómeno de la guerra, pero yo pensaría que hoy hay más razones para pensar que circula la información de manera independiente. Lo vimos también a raíz del paro, mucha gente que informaba con sus celulares, muchos periodistas independientes, plataformas de jóvenes que hoy tratan de informar de una manera distinta. Entonces, digamos que ese monopolio que estaba en manos de unos cuantos medios de comunicación muy cercanos al establecimiento se ha venido resquebrajando, y uno lo que esperaría es que a medida que se acerquen las elecciones pues haya una circulación de información mucho más libre. Ya, pero esa información obviamente estaría también dada porque los actores políticos cuenten con las herramientas necesarias para ello. Entonces la pregunta es, si hay herramientas, pero no hay condiciones, de nada sirven las herramientas. Es decir, hay un elemento que es clave, que por ejemplo está planteado por dos factores, el uno de la violencia que hemos hablado y el otro también el de la pandemia. Parecería que incluso a ciertos sectores de derecha, neoliberales en América Latina, les conviene que la pandemia se acentúe porque inmoviliza la protesta social y en el caso de Colombia la participación electoral. ¿Crees que efectivamente también la pandemia puede constituirse un factor que impida una efectiva participación política? Sí, desafortunadamente lo que hemos visto en estos 2 años de pandemia es que, por ejemplo, el gobierno de Iván Duque aprovechó muchos de los confinamientos, por ejemplo, para acelerar el proceso de erradicación forzosa de cultivos, violando derechos de los campesinos, violando el derecho a la subsistencia de los mismos, desconociendo lo pactado además en los acuerdos de La Habana. Lo vimos además en las protestas de las que hemos venido hablando. Entonces, obviamente, los antecedentes son muy poco halagüeños, son antecedentes que hacen pensar en que efectivamente, como sabemos que no se va a superar la pandemia en el corto plazo y que esto va a seguir y que vamos a seguir teniendo olas, desafortunadamente, pues uno esperaría que en la medida en que las olas se exacerben, la crisis sanitaria se dramatice, pues el gobierno la utilice como una excusa para socavar el derecho a la protesta y eventualmente el derecho a la participación. Yo esperaría que de aquí a marzo y de aquí a mayo y a junio, si hay segunda vuelta, la crisis sanitaria mejore, haya un acceso masivo a las vacunas y en ese orden de ideas el gobierno no tenga excusas, digamos, para decretar confinamientos, toques de queda, estados de excepción, que en medio de un proceso electoral, pues lo hemos visto en otros escenarios en América Latina, lo vimos por ejemplo en Bolivia, donde el proceso de elección se postergó indefinidamente y casi no se da la elección que derivó en la elección de Lucho Arce. Entonces uno espera que en Colombia efectivamente esto no ocurra y que no haya hasta ahora no se ha hablado de posponer las elecciones afortunadamente, pero no se sabe qué pueda pasar, especialmente con un gobierno que está acostumbrado a jugar sucio. Acá lo que esperamos es que la comunidad internacional esté muy atenta, la ciudadanía, los medios de comunicación independientes, los partidos de la oposición, para que esto no ocurra y se den elecciones con garantías y con condiciones medianamente normales. Ya, y tú mencionabas hace un momento, Mauricio, algo muy importante a propósito de que en el sector progresista todavía quedan dudas, o al menos queda la esperanza, más bien le daría la vuelta,
de que este sector se une y que forme un gran bloque político. Estamos hablando, por ejemplo, del pacto histórico. ¿Hasta dónde están dadas las condiciones para que esta unidad del sector progresista pueda confrontar y enfrentar al otro bloque, al otro aparato conservador, neoconservador de Colombia? Hasta el momento, digamos que ambos bloques están a la expectativa, están viendo un poco quién va a ser su principal lideresa o líder. La derecha todavía no está unificada, la derecha tiene por lo menos 3 o 4 líderes, Federico Gutiérrez, Peñalosa, Zuluaga, que son todos, digamos, cercanos de alguna manera al expresidente Álvaro Uribe, y el centro y el progresismo tiene también 3 o 4 candidatos. Lo que uno espera es que a medida que vayan apareciendo las encuestas, haya un estímulo para que el centro y el progresismo lleguen unidos, ojalá a la primera vuelta y a la segunda vuelta, para evitar un poco que sigamos en esta continuidad eterna de la derecha que no ha cedido el poder en medio siglo de democracia. Entonces, digamos que los elementos para que el centro y el progresismo lleguen unidos están dados. Insisto, creo que habíamos hablado contigo, es la primera vez en la historia de Colombia que el progresismo tiene una chance real de llegar a la presidencia. Entonces uno esperaría que esa opción no se despilfarre, porque está todo dado. Está el mandato de la paz que se firmó en el gobierno pasado y que se ha convertido en una bandera del progresismo. La crisis sanitaria ha revelado un montón de contradicciones del modelo económico colombiano, cosas que no están funcionando y que merecen ser corregidas y que la gente quiere que se corrijan. Entonces creo que el momento es inmejorable, pero todo depende de cómo evolucionan las fuerzas políticas de aquí a marzo y a mayo. Ya, y entonces ahí una cosa que cabe es, ¿hasta dónde lo que mencionaba hace un momento, que es muy importante, no solamente en Colombia, pero ahora que hablamos de Colombia, es de la polarización? ¿Crees que efectivamente podría generarse, a propósito de esta polarización, una tercera vía, que es la que está planteándose alrededor de esta coalición por la esperanza? Ahí estaría planteada la tercera vía frente a la polarización de la que hablábamos. Sí, en Colombia es viable. Hay sectores, digamos, moderados, sectores moderados cercanos a la izquierda, porque hay que decirlo, la izquierda sola es muy difícil que lo logre, y ahí tenemos el ejemplo chileno de la manera como Gabriel Boric pudo, con una plataforma progresista, atraer a algunos sectores del centro y sacarle más de 10 puntos de ventaja a Kast, el candidato de la extrema derecha. En Colombia, digamos que a raíz de lo que sucedió en Chile, me parece que se puede seguir ese ejemplo, y es que una candidatura progresista arrastre muchos de los votos del centro. Hay que recordar, a mucha gente del centro en Colombia le da miedo votar por la izquierda, por ese discurso del miedo que han instigado esos líderes de la extrema derecha, que dicen que si la izquierda gana, se acaba el Estado, que dice que si la izquierda gana, Colombia se va a quebrar, que dicen que si la izquierda gana, vuelve la guerra, que los guerrilleros van a convertirse en generales de 4 soles, etcétera, 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 que se acaba el sistema de seguridad social, que las pensiones van a colapsar. Entonces también hay que recordar que para mucha gente de centro es difícil, pero yo lo que creo es que en la medida en que se acerque la elección y en la medida en que el discurso progresista se vaya ampliando, como ha venido ocurriendo, lo vimos por ejemplo en Honduras con Xiomara Castro o en Chile con Gabriel Boric, se vaya ampliando y sea cada vez más plural, creo que esos sectores van a ir uniéndose, y es posible que se logre concretar esa tercera vía mucho más cercana de la izquierda que del centro. Claro que sí. Muchísimas gracias, Mauricio. Importante lo que va a pasar en Colombia, y por supuesto estaremos pendientes de aquello, con tu colaboración y reflexión política siempre atenta a estos acontecimientos. Muy amable, que estés muy bien. Muchas gracias por la invitación y gracias. Gracias a Mauricio Jaramillo, y por supuesto es un año importante para los colombianos y las colombianas, y por supuesto también será importante para la configuración de la geopolítica regional en América Latina. Y aquí estaremos dando cuenta de cómo se configura ese escenario. Cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao.